Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Martínez, papá de un pequeñito de 7 años llamado Carlos Iván. Hace aproximadamente 5 años, el pediatra en una de las visitas de rutina detectó un problema en mi hijo llamado trastorno del desarrollo de la infancia. Fuimos turnados al CRE para darnos un diagnóstico más específico, el cual después de varias evaluaciones por especialistas, efectivamente nos lo confirmaron, tenía un trastorno del desarrollo de la infancia con un grado de hiperactividad. Para nosotros fue algo difícil. ¿Qué papá? Y tuvimos que llevarlo al CRE. Después de cierto tiempo pues creció y teníamos que ingresarlo a un kinder. Buscamos alternativas entre las escuelas de la localidad. Lamentablemente no había muchas opciones. Encontramos un colegio el cual nos ofreció integrar a nuestro hijo y lo inscribimos en él. Lamentablemente al segundo día de estar mi hijo en ese colegio, el director nos manda a llamar a mí y a mi esposa y nos solicita que el niño a partir de la siguiente semana tenía que asistir con una maestra sombra, debido a que el grado de hiperactividad que tenía era muy fuerte y la maestra no podía controlarlo a él y a los demás niños. Tuvimos que llevar una maestra sombra, estuvo con él durante todo ese tiempo. En una ocasión que la maestra no puede asistir, voy yo, hablo con la maestra y le pido que me reciba al pequeño. Sin la maestra sombra me dicen que sí, que no hay ningún problema. ¿Cuál es mi sorpresa? Que se me olvidó pasarle un recado a la maestra. Regreso al salón de clases y me encuentro con mi hijo sentado en una mesa, en un rincón, con una hoja y un lápiz, rayando. Y todo el grupo a otro lado con la maestra, y la maestra contándoles un cuento. Para mí eso fue muy decepcionante y frustrante. Me di cuenta de que mi hijo estaba siendo discriminado por el problema que tenía y que realmente la maestra no tenía la capacidad de atender a mi hijo, ni la escuela, obviamente. Empezamos a buscar nuevas alternativas, como lo repito, en la localidad es algo difícil. Y un día al pasar por el 20 Juárez vimos una escuela particular el cual tenía un letrero de inscripciones abiertas, y dentro de las opciones que ofrecía era que podía recibir a niños con déficit de atención e hiperactividad. Hablábamos por teléfono, concertamos una cita con la directora, ella nos recibió y nos pidió que lleváramos al niño. Llevamos al pequeño, nos recibieron, nos pidieron que dejáramos al niño desenvolverse en un aula de clases. La maestra Per lo estaba evaluando y después de cierto tiempo de estarlo viendo cómo actuaba, regresaron hacia nosotros, nos dijeron, primero nos plantearon cuál era nuestro problema, cuál era nuestra necesidad, qué era lo que esperábamos de la escuela. Después de ese intercambio de ideas, la maestra nos dijo que podía aceptar al niño y que ellos estaban preparados para recibir al niño. Mencionamos la parte de la maestra sombra y fue una respuesta que nos agradó bastante a mí y a mi esposa, lo que contestó la maestra, que ellos no necesitaban una maestra sombra, ya que para eso estaban preparados, y que nos estaban ofreciendo integrar a nuestro hijo y tratar de controlar el problema o irlo llevando de tal manera que el niño se pudiera integrar a la sociedad al paso del tiempo sin ningún problema, que para ellos era un reto nuestro hijo. A partir de ahí, de hecho, solicitamos el cambio de escuela antes de tiempo, antes de que se acabara el ciclo escolar. Sacamos al niño del colegio en que lo teníamos, lo inscribimos, hicimos el traslado y el niño empezó a asistir a la escuela, y de ahí empezamos a notar nosotros un cambio que mi esposa aquí a un lado mío nos va a comentar. ¿Cómo llega Carlos al Banes y cómo está Carlos hoy en el Banes? Carlos llega al Banes sin tener manejo. Entre sus problemas era que no tiene desarrollada totalmente su pieza fina, trazos fuera de lugar, usaba colores muy oscuros para pintar, que reflejaban que el niño no estaba a gusto en la otra escuela, y de alguna manera él trataba de hacérnoslo notar, pero nosotros, pues por nuestra inexperiencia, es nuestro primer hijo, no notábamos. Carlos llega al Banes sin amigos, sin escuchar, no aceptaba órdenes de parte de maestros. Allá no le habían enseñado a que tenía que acatar órdenes, a correr por todo el salón y a no sentarse. Él llega en mayo
Y al junio siguiente Carlos empieza a acatar órdenes y empieza poco a poco a pintar adentro de las figuras que le ponían. Poco a poco empieza a poner atención a los colores y a decírtelos. Poco a poco empieza a decirte que quiere ir al baño, cosa que no hacía. Él ya controlaba sus esfínteres cuando llegó a la escuela, pero no te comunicaba, y ahora ya te dice, quiero ir al baño, quiero hacer pipí, quiero hacer popó. Pero fue el cambio tan notorio que cada que llega a la escuela, él llega con su carita de felicidad, y cuando ve a las maestras las abraza, entra y sale de la misma manera. Cuando lo van a recoger dicen que siempre lo encuentran contento. ¿Qué hace ahora? Ya casi sin ayuda, traza palabras, colorea, te dice las vocales, repite letras, cuenta del 1 al 20, cuenta por decenas, unidades y centenas. Y lo que más nos sorprendió de todo lo que han trabajado y lo que fue una promesa del Banes a la fecha fue incorporarlo este año. Participó en el festival del Día de la Primavera, fue parte de una obra de teatro que eso para nosotros fue una satisfacción muy grande, el ver cómo los maestros han trabajado, porque se nota su esfuerzo arduo con él, y subirlo a un escenario y mantenerlo en un escenario es para nosotros es algo muy grande, es un crecimiento muy grande de parte de nuestro hijo. El Día de las Madres volvió a subir al escenario y participó. Para nosotros ha sido algo que estábamos esperando. Ciudad Victoria cuenta con muchas escuelas, tanto públicas como privadas, pero desgraciadamente ninguna se adaptó a nuestras necesidades, salvo la única fue el Banes. Hablamos con muchas escuelas, como le dijo mi esposo, y ninguna nos ofrecía una alternativa tan completa como nos ofreció el Banes, desde decirnos qué tipo de música debía escuchar, cómo se le debía de hablar, cómo se le debía de integrar con los niños, cómo llegarle y cómo darle ese empujón para que él pudiera acercarse a los niños. Carlos tiene amigos, juega con niños tanto de su edad como niños mayores, se comunica con ellos, disfruta estar con ellos, y es otro niño de hace 2 años que llegó a la escuela al niño que es ahorita. Es un niño, sí, sigue siendo un niño inquieto, pero es un niño más seguro, un niño que se comunica con el mundo, un niño que tiene muchas ganas de salir adelante, y que ahí fue donde le explotaron todo para que él pudiera mostrarle al mundo que quiere salir adelante. Para nosotros es algo muy reconfortante cuando la maestra Fer o su profesor de grupo o la misma directora nos dice, va muy bien el niño. Y no es nada más lo que ellos nos dicen, es cómo lo vemos nosotros en casa. La misma familia nos ha dicho que el niño es otro, el niño ya juega con sus primos, cosa que antes no hacía. El niño va a la tienda y te dice específicamente qué es lo que quiere, ya no te lo dice con señas, sino con palabras. El niño ya entiende de que solamente se va a llevar una cosa y no dos. Él trata de distinguir entre una cosa y otra. Les digo, sí es inquieto, como ustedes podrán notarlo, sí es muy inquieto, pero ha sido su transformación así, literal. Es un giro de 360 grados a como empezamos, a como estamos ahorita. La palabra es, recomendamos al Banes 100%. 100%, ampliamente, ya que fue la única alternativa en Ciudad Victoria. No hubo una escuela que nos diera una alternativa ni que nos recibiera nuestro hijo. Y el Instituto Banes ha sido la única escuela, y tengo entendido que no nada más para nosotros, para otros niños también, por cuestiones de sociedad, comunicamos con otros padres y también tienen muy buenas referencias hacia el instituto. Entonces, vuelvo a recalcar lo que dice mi esposa, nosotros recomendamos ampliamente al Instituto Banes, ya que fue el único que integró a nuestro hijo a la sociedad. Y algo que también quiero hacer notar es que a los niños que no tienen un problema, ellos, los mismos maestros, le explican a los niños que nuestro hijo tiene un problema y que no porque tenga ese problema deben aislarse de él, sino al contrario, deben apoyarlo. Y eso lo hemos visto en festivales cuando hemos asistido, que al momento de que llega nuestro hijo, todos los niños le hablan, quieren jugar con él, tratan de integrarlo, que para nosotros es magnífico. No es solamente el trabajo que hacen los maestros con nuestro hijo, sino lo que hacen con los otros niños para que acepten a nuestro hijo. Y realmente, como dijo mi esposa, mi hijo no le gustaba tener amigos, ahora él busca y se identifica con esos compañeritos en la escuela. Entonces, creo que no hay más que decir en este caso, solamente que sí recomendamos ampliamente el Instituto Banes, y gracias a la maestra Sandra, a la maestra Fer, a su profesor por todo el apoyo que nos han dado,
Nos dijo una vez la psicóloga que el avance del niño no era nada más de él, no era nada más de sus maestros, no era nada más de nosotros, era todo en conjunto, un poco de él, un poco de nosotros y un poco de la escuela en la que el niño iba a estar. Entonces, hoy nos hemos dado cuenta de que el niño está en un ciclo en el que todo está funcionando al 100%. Entonces, pues gracias Instituto Banes. Gracias.